Ya hemos regresado con su programa Mujeres en las manos del alfarero. Y en esta hora nos vamos de inmediato a la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a leer en San Juan capítulo 4, versículo del 1 al versículo 18. Les vuelvo a repetir, Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 18. Jesús y la mujer samaritana. Daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondiendo Jesús le dijo: «Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Amén. En esta noche vamos a hablar de una mujer muy especial. Y este mensaje, el encuentro con la samaritana. En esta hora vamos a hablar de un encuentro que no fue casualidad,
sino era un encuentro necesario, único. En nuestro caminar, cuando el Señor nos llamó, nosotros no fuimos al Señor, porque el hombre no busca a Dios, sino el Señor nos llama. Y ese momento, no sé si usted en esta hora se recordará cuando el Señor le hizo ese llamado y cuando usted se rindió a Cristo. Si usted lo hizo realmente con un corazón sincero, usted me podrá dar una respuesta que ese momento fue único, personal, que quisiéramos que nuestros hijos lo pudieran vivir, nuestra familia, pero no, es único. El Señor tenía determinada la hora, el momento, la circunstancia, cuando el Señor salió a nuestro camino. Y en esta hora vamos a hablar de este encuentro especial y único con Jesús, con la samaritana. Esta mujer sin nombre, pero con una necesidad tan grande que nadie podía dársela o suplir, porque era de su interior. Y lo podemos ver que nosotros cuando estábamos sin Cristo, estábamos vivos, estábamos con vida, pero no había gozo, no había esperanza. Pero cuando vino Cristo, conocimos realmente esta vida abundante. No es una vida mezquina, sino una vida abundante. Esta mujer samaritana no tiene nombre, no da mayores detalles la Biblia, si tenía hijos. Solamente habla de lo que ella estaba viviendo, que no era fácil. Esta mujer samaritana que tuvo que vivir el abandono, el menosprecio, pero tuvo ese encuentro único y personal con Cristo. Esta mujer samaritana que era cuestionada su vida, que tenía que buscar la hora en el cual ella pudiera ir a buscar agua, porque tal vez ya no quería dar explicaciones. Aquí la Biblia habla que tenía 5 maridos. Por eso su reputación era muy cuestionada. Y ella dice, en aquel tiempo las mujeres, una de sus labores era, ellas tenían que preocuparse de ir a buscar agua. En cántaros tenían que ir a los pozos, ir a buscar agua. En aquel tiempo las mujeres no podían hablar con extraños, menos hablar con un varón que no fuera su esposo. No podía entablar ninguna conversación, porque podía ser causal de que le dijeran que estaba adulterando. Pero esta mujer, su reputación era muy cuestionada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que había tenido varios maridos, varios hombres. Entonces, donde ella iba, tal vez la menospreciaban, tal vez era una mujer que nadie quería tener una amistad con ella. Entonces ella dice que ella iba a mediodía, iba a buscar agua. ¿Por qué a esa hora? Porque a esa hora el sol está en todo su esplendor. Y a esa hora
había que ser valiente para ir a buscar agua. ¿Por qué? Porque estaba la calor. Entonces, esta mujer era una mujer valiente, pero que tal vez estaba cansada de dar explicaciones. Como también muchas veces nosotros nos cansamos de dar tantas explicaciones de situaciones, ¿cierto? Pero esta mujer estaba cansada de dar ya explicaciones. Pero dice que Jesús sale a su encuentro. ¿Cuándo Jesús salió a nuestro encuentro? No sé qué tiempo, en qué hora, en qué momento el Señor se reveló a su vida. Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Jesús estaba con Juan Bautista y estaba en el mover de que muchos eran salvos. Muchos eran hombres que se arrepentían de su vida antigua y eran cambiados. Entonces, cada vez veían que eran más los que se convertían. Eran más los que se acercaban al Señor. Entonces la fama empezó a correr. Pero Jesús no estaba buscando esta fama, ni tampoco Juan Bautista. Ellos cada uno cumplió una labor en el cual fueron encomendados. ¿Sabe que había una disputa en aquel tiempo? Que los samaritanos con los judíos no se podían ver. Había una rencilla de mucho tiempo. Entonces, quiero que usted pueda... En aquel tiempo estaba dividido en 3 regiones, que estaba Judea en el sur, Galilea en el norte y en el centro estaba Samaria. Entonces, los judíos, como tenían esta rencilla de muchos años, para trasladarse de Judea e ir a Galilea, tenían que hacían un viaje que costaba aproximadamente, eran de 3 días, pero por no pasar por Samaria eran 6 días. ¿Y cuál era la rencilla? ¿Qué era lo que pasaba? Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que habían entre los judíos y samaritanos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al versículo 41, usted lo puede anotar. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al versículo 41, ahí se relata por qué esta disputa que en el Nuevo Testamento lo vemos como que no se había sanado. Y era porque el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades de Samaria.
con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla radical, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes, ellos trajeron sus dioses y prácticas idólatras que fueron incorporadas al culto a Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 4. Más tarde, ellos mismos eligieron su propio templo en Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando la revelación de Moisés, pero rechazaban los demás escritos del Antiguo Testamento. Por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Porque también los samaritanos no reconocían los demás escritos del Antiguo Testamento. Y esto provocó una rencilla que pasó tanto tiempo y ellos siguieron en esta disputa. Entonces, acá esta mujer, en el capítulo 4, versículo 4:4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer, que había ido a buscar agua, reconoció que el que estaba sentado en ese pozo de Jacob era un judío, era un rabino, alguien que tenía autoridad, alguien que por su hablar era un maestro, alguien especial. Y esta mujer, al entablar esta conversación con Jesús, ella cree que era un profeta. Pero el que estaba frente a ella era Jesús, el Salvador, su Salvador. Y ahí empieza un diálogo, y a medida que vamos viendo los versículos, vemos cómo el Señor empieza a probar el corazón de esta mujer. Porque del momento que le dice: dame de beber, probó su corazón, su reacción. ¿Cuántas veces el Señor prueba nuestra reacción cuando Él nos pide algo que hagamos? Y Él
nos ve, nos examina cuál es nuestra reacción. Y esta mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? ¿Que no sabes que los judíos con los samaritanos no se llevan entre sí? Jesús lo sabía. Jesús sabía todo. Mientras los discípulos fueron a comprar, Jesús, la palabra dice que era necesario pasar por Samaria. Jesús no quiso darse esa vuelta que se daban todos los judíos para evadir, porque Samaria estaba en el centro. Entonces ellos se daban la media vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús dijo, no, es necesario que yo pase por aquí. Porque siempre el Señor va a tener un propósito. Y vamos a ir viendo en esta palabra, vamos a ir viendo lo que el Señor fue trabajando en el corazón de esta mujer samaritana. Fue trabajando de a poco. Es como el Señor nos llama a nosotros y el Señor empieza a trabajar en nosotros. Para algunos es más fácil el caminar. Para algunos el Señor les llama y su cambio es radical. Para otros el cambio es paulatino, es de a poco. Para otros es como, estamos inseguros. Pero para esta mujer, al encontrarse con Jesús, el Señor fue probando su corazón, su voluntad. Porque yo puedo decir, yo le acepto, pero mi voluntad me niego, en mi voluntad, a dejar o abandonar mi condición. Porque el Señor no me va a obligar a dejar mi mundo, el mundo en el cual yo estoy. Pero el Señor me llama. Y en mi voluntad es el querer renunciar a mi vida antigua y nacer en Cristo. Y acá vemos cómo el Señor, versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No esta agua que tienes que venir cada vez y esforzarte. No es agua que se te termina y que todos los días tienes que venir con sacrificio, con el sol, con el cansancio, con el peso, porque no era algo liviano andar con un cántaro con agua. Ellos lo trasladaban, las mujeres se lo ponían en el hombro. No era fácil. El que tenía recurso económico lo trasladaba en animales, pero la mujer generalmente en aquel tiempo trasladaba los cántaros de agua y se lo colocaba en el hombro. Entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No esta agua que está aquí, no esta agua tal vez contaminada,
no esta agua que tienes que esforzarte, sino la que tú necesitas, la que yo necesito, la que usted en esta hora que me está escuchando necesita. Porque nosotros necesitamos ser alimentados por la palabra del Señor. Es como un árbol necesita tener agua, necesita ser regado, ser abonada para que el árbol pueda crecer un árbol sano y sus raíces puedan ser tan profundas y pueda dar fruto. Pero ese es el paso a paso, es como el paso a paso del cristiano. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Porque la mujer estaba mirando con los ojos naturales. Estaba viendo que Jesús no tenía ni siquiera un cántaro, no tenía nada para sacar y el pozo era hondo. Estaba viendo las circunstancias. La mujer estaba viendo lo que estaba por delante, pero no estaba entendiendo el mensaje que Jesús le estaba diciendo. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¿Acaso tú eres mayor? Porque lo reconocía como judío, pero no lo reconocías como el Mesías. No lo reconocía como su Señor, porque todavía faltaba que ella pudiera acercarse más. Ella estaba frente a frente. Pero nosotros podemos estar muy cerca del Señor, pero a la vez muy lejos. Físicamente podemos estar en una casa de oración, podemos estar orando, podemos cantar, alabar al Señor, pero físicamente, pero espiritualmente podemos estar tan lejos. Que Dios nos ayude en esta noche. Y versículo 13 dice: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y es así. La mujer iba a ir todos los días y era su necesidad como humano, necesitamos el agua. Pero Jesús quería darle un agua mejor, un agua que saciaría su sed interior. Y todo hombre que no ha recibido a Cristo, a Jesús, en su corazón como su Señor y Salvador personal, está sediento, está agónico. ¿Por qué? Porque le falta la vida. Y el único que nos puede satisfacer nuestro sed interior, nuestra vida interior es el Señor Jesucristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el que beba de esta agua que Cristo nos ofrece, jamás tendremos esa sed. ¿Por qué? Porque Cristo nos satisface nuestro interior. Solamente tenemos que buscarle, tener comunión.
El tener comunión no solamente es un día, es todos los días. Es tener una relación íntima con el Señor. Es hacerlo parte de nuestra vida. No un día, todos los días, cada momento. Y dice el Señor, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mire la respuesta que le da esta mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí vemos a esta mujer el paso a paso. Ahí empezó en ella el interés por ya no tener que venir en su humanidad a venir a buscar agua. Pero estaba el paso a paso, porque la obra que el Señor empezó la va a perfeccionar. En nuestra vida lo ha sido así. Y Jesús empieza esta conversación con esta mujer. Y sabe usted que acá en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve. Jesús quería ver la respuesta de ella. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor quiere que seamos sinceros. Nosotros no podemos mentirle al Señor. Dice que antes que la palabra salga de nuestros labios, Él ya lo sabe todo. Entonces Jesús le hace una pregunta, y le dice, Jesús le dijo, ve, le manda, ve, llama a tu marido y ven acá. Pero Jesús quería probarla. ¿Cuál iba a ser la respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta frente al Señor? ¿Habrá algo que nosotros le vamos a ocultar a nuestro Señor? Nada, todo lo sabe. Las veces que nosotros queremos ocultarle algo, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta samaritana, sin nombre, ya había tenido de fracaso en fracaso, porque sin Cristo caemos y caemos y caemos. Pero ahí el Señor probó el corazón de esta mujer. El Señor prueba nuestro corazón. Y esta mujer le habló con verdad. Y esta respuesta que Jesús le dijo a ella, le llamó más la atención a la samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En este tiempo habrá un lugar específico donde podamos adorar al Señor. Si fuera en este tiempo que todos tuviéramos que ir a adorar
a Jerusalén. Imagínense el viaje que tendríamos que hacer. Pero en Cristo ya no es así. En Cristo, donde usted invoque el nombre del Señor, hay salvación. Donde usted invoque el nombre del Señor, tiene que haber adoración en nuestro corazón. Y es la diferencia. Cristo no vino a cambiar la palabra. Cristo vino a cambiar la mente del hombre. En aquel tiempo habían tantos religiosos, tantos hombres que conocían la palabra, pero no la practicaban. Y nuestro Señor Jesucristo, Él vino a cambiar nuestra mente y también nuestro corazón. Entonces, usted que me está escuchando, usted no haga un viaje así tan largo, tan grande o de tantos días para ir a adorar a Dios. Nosotros como cristianos vamos a un lugar, a un templo, a una iglesia, ahí alabamos al Señor, nos juntamos. Dice que es nuestro deber. Dice que no tenemos que tener por costumbre aquellos que no lo hacen. Debemos de congregarnos. Es nuestro deber de congregarnos. Pero el adorar a Dios, el buscar el rostro del Señor es en todo lugar. Usted puede ir en una locomoción, en un auto, en el avión, puede estar en un barco, puede estar en su casa, puede estar en un baño, en donde usted esté. Si usted busca el rostro del Señor, ahí está. Hasta en un pez ahí está el Señor. ¿Se acuerda de Jonás? El Señor no se mueve en una estructura como nosotros muchas veces lo movemos. O creemos que ahí está el Señor. El Señor está en todo lugar. Él es todopoderoso. Y esta mujer decía que no había. Jesús dijo que no era necesario adorarle en un lugar físico, porque Él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que el Señor estaba buscando nuestra adoración de nuestro corazón. En aquel tiempo también había muchos que se paraban con elocuencia de palabra y hacían oraciones tan largas, pero el Señor les reprendió y eran sepulcros blanqueados. Que el Señor nos bendiga. Versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme. Mire cómo le habla Jesús a esta mujer. Jesús no la excluyó, no le dijo, no, tú has tenido muchos maridos, tú eres una mujer pecadora. No, tú no tienes derecho a ser salva. Tú no puedes. Como muchos hay. No, tú no puedes. Tú no debes. Tú no puedes. Pero acá Jesús dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escuche bien, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que estar en el espíritu, porque la carne no puede agradar a Dios. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará
todas las cosas. Y acá es la primera vez que Jesús se presenta como es, como Él que era, como Él que es y como el que será siempre, eternamente y para siempre. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tremendo mensaje. Yo soy el que habla contigo. Y sabe que después vinieron los discípulos y se maravillaron. Y dice, versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Mire, entonces ya esta mujer, ya su corazón fue diferente. Ya su actitud fue diferente. Dice, esta mujer dejó su cántaro. Ya lo que lo que todos los días tomaba, que era su cántaro para traer el sustento, el agua, ya lo dejó. Porque ahora era otra cosa más importante que lo terrenal. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer después fue transformada. Y después ella empieza a predicar. Si nosotros, usted que me está escuchando, si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, no el encuentro que tuvo mi mamá, mi papá, mi familia, no, el encuentro es personal. Si nosotros no tenemos un encuentro personal con el Señor, es difícil que podamos hablar de alguien con testimonio. Es necesario nosotros, cada uno, tener un testimonio y saber de quién estamos hablando. Nosotros hablamos de este Cristo maravilloso porque Él se reveló a nosotros. Y esta mujer, el Señor se reveló a su vida y fue un cambio que ella deja su cántaro y va y empieza a dar testimonio de la verdad. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes salieron de la ciudad? Los samaritanos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, quiere decir maestro, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esta mujer fue cambiada, transformada. Por eso es importante que cada uno tengamos ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro tiene que ser a solas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser movidos, mudados. Y usted después va a poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Toda esta humanidad estaba perdida. Por cuanto todos pecaron, están
están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición pasada, nuestro presente en Cristo, es vida y vida eterna. ¿Usted quiere esa vida eterna? Si no ha recibido a Cristo, recíbelo en esta hora. Renuncia a su vida, como esta mujer samaritana renunció a su vida pasada. Renunció. Fue sincera. Fue cambiada. Dejó su cántaro, que eso representa su vida antigua. En 2 Corintios 5:17 dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién cambia la vida del hombre? Jesús. Si en esta hora usted no ha aceptado a Cristo, acéptele, recíbale. Tal vez usted está viviendo en esta hora, ha vivido o está sumido en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en adicciones. Pero el Señor, en esta hora, lo que el médico no puede hacer, Cristo lo hace. En esta hora. Y puede darle una nueva vida. Él no le va a cuestionar su vida pasada, sino Él quiere que su presente sea en Él, en Cristo, una nueva criatura. En Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25 dice: el que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para venir a Jesús tenemos que negarnos nosotros mismos a mi voluntad, a renunciar. Cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos llama, tenemos que morir a nuestra naturaleza de pecado, morir a mi yo, morir a mi voluntad y someter mi voluntad a la voluntad de Cristo. Esta mujer samaritana, a la verdad que Cristo le dijo, esta mujer, créame que fue una mujer cambiada, transformada, porque nadie puede hablar de Cristo si el Señor no ha hecho un cambio en aquella persona. No. Esta mujer samaritana tuvo ese encuentro personal y lo tuvo a solas. En San Juan 7, 37 y 38, pueda usted buscarle. San Juan 7, 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y déjeme decirle que si usted está en Cristo, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que correrá la palabra, correrá la presencia del Señor. Cuando estamos en Cristo, no hacemos imitaciones. No, somos auténticos. Porque no es nuestro, lo que recibimos viene de lo alto. Así que en esta hora podamos aprender de esta mujer samaritana, una mujer que fue sincera, una mujer sin nombre,
una mujer esforzada, valiente, porque tuvo que ser valiente todos los días. Cada vez que iba a buscar agua, se podía enfrentar a que la injuriaran o que le exigieran que explicara cuál era su conducta. Tantas situaciones que tuvo que enfrentarse esta mujer samaritana hasta que llegó ese bendito día que Jesús salió a su encuentro. ¿Sabe que hubieron hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron encuentros personales como la mujer samaritana? Y único. Pero también hubieron que algunos que fue público, como Zaqueo, que Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por aquel lugar y dice que él, a pesar que era bajo de estatura, él dice que se subió a un árbol rápidamente, solamente por la curiosidad de verlo. Y dice que se subió al árbol para verlo y dice que Jesús alza su mirada y le dice: Zaqueo, bájate, que hoy voy a tu casa. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo, un hombre que no tenía buena fama. Era un hombre no muy amado en aquel lugar. También en Mateo, o Leví, como le llama también la Biblia, un recaudador de impuestos. Pero Jesús le hace el llamado en su trabajo y lo llama para que él también sea un discípulo. También cuando el Señor llama a Juan y a Jacobo, que estaban con su padre Zebedeo, arreglando su barca, armando las redes. Y Jesús pasa y los llama. Llamó a Juan y a Jacobo. Y ellos no solamente le siguieron, sino le siguió su padre, también apoyó el ministerio y su madre Salomé, que también la vimos. Y así hizo tantos llamados. En diferentes tiempos, diferentes condiciones, situaciones. Pero créame que cada uno, el Señor le llamó y le cambió. Si usted me dice: yo soy cristiano, y usted sigue en su vida mundana, quiere decir que nunca Cristo le ha llamado, que usted no ha renunciado. Pero si usted me dice: Cristo apareció en mi vida y fui cambiado, dejé mis vicios, dejé mi vida pasada y hoy soy feliz sirviendo al Señor, Cristo apareció en su vida. Y quiero terminar con Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y en esta noche, que la palabra que el Señor nos ha entregado en esta hora de esta mujer haya sido de bendición. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura y tenemos parte allá arriba en los cielos, donde nos espera una corona incorruptible de gloria para todos los que alcancemos a llegar a la meta. Así que, si en esta hora está cansado, desanimado, está a punto de tirar la toalla, fortalezcas en el Señor un poquito más y vendrá aquel que estará por la eternidad con nosotros. Amén.
Hasta aquí esta palabra hermosa. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, delante de su presencia, le damos gracias porque usted es bueno, usted es maravilloso, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor. Dios mío, de esta enseñanza de esta mujer samaritana. Una mujer sin nombre, una mujer con su vida llena de pecado, de sus circunstancias que la seguían, Señor Dios mío, pero vemos que usted, Señor Dios mío, hizo un alto en el camino, porque había que salvar a esta mujer. Señor Dios mío, usted quería tener un encuentro personal con ella, Señor. Dios mío, porque sabía que había un potencial grande en ella, Señor. Padre de la gloria, tenga usted piedad y misericordia en esta hora de cada uno de nosotros, Señor, de poder valorar lo que hemos recibido. Señor, esta salvación tan grande, Señor, Dios mío, y que podamos estar, Señor, ser fieles hasta su venida. Mi Dios amado, yo le ruego que usted bendiga esta palabra, la selle en nuestros corazones. Señor, que esos ríos de agua viva corran en nuestro interior. Señor, Dios mío, que realmente podamos ser llenos de su presencia. Padre, en esta hora, sin usted en esta hora permite que un alma le pueda recibir, Señor, pueda renunciar a su vida, Señor, y pueda, Señor, aceptarle, Señor, en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Padre, Dios eterno, qué alegría en los cielos, y nosotros también, qué alegría para nosotros saber que uno más ha pasado de muerte a vida. Lo que nosotros no podemos hacer, usted lo hace, Señor, porque usted es Dios. Señor, a través de su Espíritu Santo, que esta palabra haya sido motivo de bendición para todo aquel que lo ha escuchado. Le damos gracias, mi Señor amado, por su grandeza, por su amor y por su misericordia. Y rogamos en esta hora que nos dé su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.